Bueno, ahí puse a grabar, entonces voy a agarrar machetito de comentarios. Tengo. Bueno, básicamente lo que vimos era que había algunos informes que estaban muy bien, bastante completos, y bueno, muchos que, por lo menos los que fui corrigiendo yo, nos falta terminar de poner notas en común y seguramente hoy a la tarde los subimos. Lo que yo vi, sobre todo, más que en la parte de programación, que quizás no tenía tanto este TP, eh, bastante poca interpretación en la parte de histogramas y de estadística. Eh, Así que bueno, un poquito nuestros comentarios van a ir por ese lado y yo les diría que lean los comentarios y que en todo caso nos pregunten. Eh, no preparamos así una devolución, por lo menos en mi caso, las dudas sobre todo venían por ese lado. Entonces también a raíz de los comentarios yo lo que les sugiero es que vuelvan para atrás a la clase en donde explicamos la parte de, por ejemplo, muchas confusiones con qué era el error estándar eh, y, y ese tipo de cosas. Les sugiero que a raíz de los comentarios no se queden ahí, sino que vuelvan a esa clase y en todo caso nos repreguntan. Eh, no sé el resto de los docentes si tiene algún otro comentario. Los míos venían sobre todo por ese lado. Em, Capaz, sí, eso es lo que decía Juan, de volver a chequear estas cosas que les marcamos, porque por ejemplo a veces, no sé, marcamos pequeñas correcciones de formato de código, de cómo escriben, y bueno, estaría bueno que ya la vayan implementando, porque son pequeñas correcciones que pueden hacer mejor sus futuros códigos. Y, y en cuanto capaz al TP general, bueno, había gente como que me entregó muy bien, había muy buenos TPs, pero había otra gente que capaz lo era incompleto, por ejemplo, no sé, se salteaba, no sé, el 3 de repente, o no hacía ningún comentario porque se lo salteaba, o capaz juntaba 3 y de una forma medio rara. O sea, está todo bien si más o menos entendemos que van haciendo bien las cosas, que van programando bien, pero por algo tenemos la guía, ¿no? Se llama guía para seguirla, ¿no? Entonces, también está bueno para que nosotros podamos corregirles de mejor manera y ver que entienden lo que hay que hacer, no que de repente juntaron todo porque no sé o qué sé yo, ¿sí? O sea, traten de capaz seguir de una manera más fiel la guía, aunque la mayoría lo hizo, ¿sí? No voy a decir que fueron muchos, pero aquellas personas que siguieron como otro orden, un poco más desprolijo, bueno, costaba más corregir y además, bueno, era más propenso a que cometer una equivocación en saltarse un punto o lo que sea. Y hay gente que me llama la atención que todavía como que no, no está entendiendo cómo programar. Es como que le falta todavía eso. Y yo sugiero que haga más preguntas o de hecho traten de un día quedarse y conectarse y, por ejemplo, nos podemos ver, o sea, sin vergüenza, nos podemos quedar, no sé, hasta la hora que sea y desde cero, ¿no? O sea, si no saben hacer la lista, la hacemos, si no saben hacer, eh, trabajar con NumPy, trabajamos, hacemos unos ejemplitos de cero básico, pero la idea es que salgan sabiendo programar. ¿Está bien? Aquellas personas que todavía no tienen idea todavía de cómo manejarse y que les es difícil, puede ser, es re difícil, obvio que cuesta un montón, más si es la primera vez que agarrás esto, te va a llevar, no sé, X cantidad de tiempo y lo más probable es que, no sé, que sea un montón, pero por lo menos que las cosas esenciales de programar, que las sepan sabiendo. Así que sin miedo pregunten y hacemos como una tutoría así,
individual, si quieren, nos repartimos en breaks, lo que sea, y los guiamos para que sepan programar. ¿Está bien? Creo que más que nada eso, Juan. Ok, Eh, sí. yo, no, o sea, lo que dijiste, Juan, yo adhiero totalmente. Yo lo que más vi es eso, que por ahí faltaba los análisis a la hora de ver los histogramas, de como tener claro de qué significaban o por qué les pedimos después que hagan que eran 50 repeticiones de 50 y cómo se comparaba eso con los otros casos, por qué estaba separado, que ahí un poco también aparece cuál sería el significado del error estándar, que eso un poco lo vimos en la clase de estadística y como dice Juan, estaría muy bueno que bueno, lean los comentarios que les vamos a hacer en la devolución, vean esa clase y traten de entender por dónde iba el análisis que pretendíamos que hiciesen para los que no lo hayan desarrollado muy bien. Así que eso, básicamente yo noté lo mismo. Y pregunten después, o sea, vean esa clase, pero también pregúntenos a nosotros las cosas que no le hayan quedado claras de esos conceptos. Bueno, y ahí quizás otro comentario, no sé si en algún caso se lo pasaron, pero había como dos partes de la guía, una era la parte de exactas programa y otra es el agregado que hicimos nosotros de histogramas. Comento esto porque una persona no entregó toda la parte de histogramas, así que bueno, estén atentos a eso, lo remarco porque más allá del TP anterior, en este TP que hoy subo la consigna va a ser igual. Va a estar la parte de órbitas de exactas programa y sobre eso vamos a agregar una consigna para hacer un análisis con ajustes, con lo que explicamos en las clases anteriores, sobre los resultados de exactas programa, parecido a como antes era un análisis con histogramas sobre los resultados de figuritas. Así que estén atentos a eso, que es como una guía y media. Y bueno, y después con esto de la interpretación intenten usar el espacio de la posibilidad que dan las notebooks de escribir texto para comentar y para sacar conclusiones sobre lo que están haciendo. Más allá de los comentarios de código, que en general apuntan más a esta función, no sé, genero un paquete y entonces pongo un comentario chiquito. En general lo que son más conclusiones, intenten escribir un parrafito o algo así, con texto. ¿Sí? Hacen el gráfico y después escriben un texto. Pasaba mucho de que de repente generaban todos los histogramas y todos los promedios, venían uno abajo del otro, terminaba eso y seguían a lo siguiente, y en ningún lado, por ejemplo, hubiese sido razonable agregar un parrafito que diga, bueno, vemos que los últimos histogramas ya tienen una forma más definida que el primer histograma, que los bins que selecciona son más chicos, que no sé, que la media y el desvío no cambian o no cambian consistentemente, mientras que el error estándar disminuye con el número con el tamaño de la muestra, etcétera, como una pequeña conclusión a todos esos gráficos. Las correcciones las subimos en donde aparece la nota, no sé bien cómo se ve desde el lado de los alumnos, pero desde nuestro lado subimos una nota con comentarios a su entrega. Es como que respondemos a su entrega
con una nota con comentarios. Creo que si entran a la entrega, hay como comentario al costado, porque creo que una persona también me hizo comentarios, así que ustedes también pueden interactuar con esa cosa del costado que es para poner comentarios. Así que creo que es más que nada entrar en la entrega y ahí les va a aparecer, supongo. Tenés que bajar un poquito porque está como, no sé, está como un poco más abajo de lo que esperás que esté y, y como que a veces se pierde, pero una vez que lo ves ya está, listo. Ya la próxima la encontrás. Mala programación. Pero sí está un poquito abajo, pero nada. Está bien, buenísimo. Una aclaración, si nos tienen que comentar algo a nosotros, no nos hagan comentarios ahí, o si hacen comentarios ahí, además escríbanos un mail o por el foro o algo, porque esos comentarios nosotros podemos verlos, pero para verlos tenemos que entrar una por una a todas las entregas, si no, no nos enteramos que ustedes hicieron ese comentario. Y no vamos a estar revisando todas las entregas. Juan, una pregunta, ¿decís comentarios como la opción que Drive te da de comentar en esta celda? ¿O tipo hacer hashtag y escribir? ¿No? No, comentarios cuando hacen la entrega. O sea, cuando En ustedes el hacen la foro. entrega En la plataforma de campus. en la Claro, plataforma claro, de en la campus. plataforma. Sí. Eso. Pensé que en el código no los podía ver. No. Comentarios ahí en la plataforma. Nosotros, si bien podemos verlos, para verlos tenemos que estar revisando todas las entregas una por una. Y, y lo más probable es que nos perdamos el comentario. Así que, de esta última entrega todavía no devolvimos ninguna. La subimos hoy a la tarde. Bueno. Perdón, profe, ¿puedo hacer un comentario que Sí, dale. no me acuerdo cuál de los profesores había dicho que había personas que habían como juntado varios puntos? Yo personalmente junté 2 puntos, ahora la verdad que no me acuerdo cuáles fueron los que junté, pero en una función pedí que me grafique, o sea, el tema es que para hacer un punto o el otro, la diferencia era que en el siguiente punto era lo mismo, pero aplicando el histograma. Entonces yo lo que hice fue meter las dos en una. Personalmente, o sea, yo fui una de las que, no sé si estaban hablando de mi caso o qué. No, no era tu caso, Anay. Yo junté dos No, puntos, pero porque si no tenía que volver a copiar la misma, o sea, tenía que copiar la misma función y agregarle una parte de histograma. Entonces, igual lo comenté, que junté 2 puntos porque si no tenía que copiar otra vez la misma función y agregar una parte de histograma. está bien eso, sí, no hay drama con eso. Me refiero a cosas como más desprolijas, por así decirlo, porque Ok. como lo detallás vos, es una manera prolija de hacerlo. Además también lo comentaste, de que nada, Sí, juntaste un sí. punto con el otro y excelente, ¿no? Siempre. Eso también, ¿no? Los comentarios. Porque si bien hay gente que capaz no hace comentarios, pero el código está muy prolijo, es fácil de leerlo, o capaz tiene un comentario chiquitito, todo bien, es re legible, pero hay gente capaz que es medio, está muy desprolijo y sin comentarios y esas cosas son no son muy difíciles de digerir. ¿Sí? Es como que hay que ir línea por línea corriendo, viendo qué pasó, por qué sale mal, entonces volver paso por paso, printear, escribir prints entre medio, por dónde le estaba dando mal, etcétera. Entonces, otro comentario más a raíz de esto, los comentarios, ¿sí? Traten de no comentar cada línea, pero más o menos qué va haciendo el código, ¿sí? O qué esperan que haga el loop ese que están escribiendo. Más que nada, cosas así. Aunque bueno, en algunos casos se entiende bien cuando lo escriben, pero nada, lo digo como comentario general. Y bueno, no era tu caso particular de mezclar así de esa manera 2 puntos, sino capaz meter 4 y el otro el 3, hacerlo junto con el de la otra parte de la guía, no sé, cosas así. Digamos. Sí, además, mientras, digamos, más allá de cómo corre el código, si por ejemplo corriste esas dos cosas juntas, pero después escribís en un texto
las conclusiones por separado está bien, digamos. O las conclusiones juntas, pero está claro que se refieren a esos dos Ok, puntos. buenísimo. Creo que el mayor problema era cuando venía un montón de código que hacía cosas, pero no se entendía qué. Así que bueno. Pasamos a la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a contar 3 cosas. En principio está en 3 partes. A ver, perdón que estaba buscando las cosas. Está en 3 partes. Primero vamos a contarles un poquito sobre algunos cuidados o algunos temas que tienen que ver con la adquisición de datos. Y después voy a mostrarles, que creo que ya se los di la semana pasada, pero hoy lo vamos a volver a ver un poquito, a contarles cómo pueden levantar datos en Google Colab. Y sobre el final de la clase vamos a contarles cuál es la idea experimental para el péndulo, cómo vamos a medir el péndulo y qué cuidados tienen que tener, como para que quizás ya lo pueden ir armando en su casa. Y la idea es que la semana que viene arranquemos la clase, que va a ser en grupos, y cada uno tenga el péndulo lo más armado y probado posible. De mínima, todos los elementos necesarios. De máxima, ya lo armaron, lo probaron y hicieron alguna medición en su casa y tienen dudas. Así que en ese espectro, cuanto más puedan hacer, mejor. Eso vamos a contar un poquito hoy para el final de la clase. Así que arranco compartiendo pantalla. Bueno, entonces ahí estamos. Me paran, va a ser medio a modo de, no vamos a ir muy en profundidad en cada cosa, va a ser algunas cosas a modo de título. La verdad que son todos, lo que más nos interesa es que tengan los conceptos, no vamos a hacer un desarrollo muy profundo de cada uno de estos conceptos, pero me paran y me preguntan donde necesiten. Entonces, algunas cosas que vamos a repasar, vamos a ver temas de adquisición de datos y sobre todo de digitalización, y qué tipo de errores o incertezas puede traer aparejado esto. Un poquito de incertezas. ¿Qué son incertezas? Cifras significativas, son cosas que quizás, no sé si llegaron a cursar algún laboratorio de, por ejemplo, de químicos, quizás lo vieron. No sé cómo es eso en pandemia. Bueno, ¿y qué hacemos con esas incertezas? En cuanto a gráficos, a ajustes y en la transformación de variables. Entonces, una vez que tenemos las incertezas de nuestro problema, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo introducimos en nuestro análisis? Entonces, primero, nosotros tenemos algún fenómeno natural
el que ustedes quieran. Por ejemplo, no sé, estamos midiendo, no sé, un tiro oblicuo, estamos queriendo ver qué pasa con este señor, con esta bala humana. Y entonces este problema está descrito por un montón de variables distintas que pueden ser binarias, como si sobrevive o no. Pueden ser, o si tiene casco o no. Pueden ser categóricas, como el material del casco. Pueden ser discretas, ordenadas, como, no sé, la cantidad de vuelos que realizó esta persona antes de este. Por ejemplo, si es un experto y realizó un montón de vuelos, o si es la primera vez, o la segunda, o la tercera. Y continuas, como el tiempo, la posición en XY, la velocidad, etc. En las que nosotros vamos a estar trabajando sobre todo, en física en general, en mecánica en particular, son estas variables continuas. Pero cuando ustedes vayan a analizar un problema, se pueden encontrar con un montón de otras variables, y en particular en este, por ejemplo, dataset de COVID que vimos el otro día, tenían variables que eran categóricas, y variables que, si bien podrían ser continuas, como la edad, a veces están presentadas como discretas, ordenadas, porque yo les presento, qué sé yo, 3 rangos de edad y no la edad continua, etc. Entonces, en un montón de casos se van a encontrar con todos estos tipos de variables. Nosotros nos vamos a enfocar de ahora en más en estas que son las continuas. Básicamente tiempo, posición, velocidad, etc. Fundamentalmente tiempo y posición. Estas variables en el mundo que nos rodea se llaman analógicas, que es, entre comillas, un sinónimo de decirles variables continuas. Que sean analógicas lo que significa es que yo puedo, o sea, esta variable va en los reales, y en cualquier momento que yo corte y con cualquier precisión que yo quiera medir, siempre voy a poder medir un poquito más. Es decir, si yo quiero medir, tengo un objeto que está en una posición determinada, y si yo voy aumentando la resolución de mi equipo de medición, va a ser cada vez más, voy a poder ir subiendo la precisión. No sé, otra forma de decirlo es que viven en los reales, o pueden, no sé, pueden encontrar algunos otros sinónimos. No les veo la cara, así que no sé si se entiende. Cualquier cosa me paran y me preguntan, y lo charlamos, que sale más rica la clase. Sí, por ahora sí, profe. Buenísimo. Entonces, ejemplos de estos hay un montón. Por ejemplo, posiciones, temperaturas. Yo acá puse intensidad, color o intensidades. Eso porque ahora vamos a ver algo de imágenes. Presión, etc. Otras variables que se les ocurren que pueden medir. Voltaje. Entonces, para esto existen, por un lado, instrumentos que se llaman analógicos. Por ejemplo, el termómetro de mercurio. Básicamente lo que tenemos ahí es un sensor y este mercurio que se va calentando y va subiendo a poquito, y el mercurio, el alto del mercurio, sigue siendo una variable continua. Si yo le agrego más rayitas, voy a poder ir midiendo con mayor resolución, tanto como quiera. Parecido funcionan distintos equipos que tienen aguja, como un galvanómetro, o el dial de la radio con perilla.
para sintonizar la frecuencia, digamos. Y no sé cuántos instrumentos con perillas y agujas vieron en su vida, pero ya se encuentran pocos por ahí. Creo que el termómetro es el mejor ejemplo. Eso para medir la presión, ¿no? Para medir la presión también, sí. Claro. Claro, ahí el manómetro, las brújulas, perfecto. Buenísimo. Entonces existen todos estos instrumentos analógicos que en general uno hoy en día los usa cuando quiere alguna medida cualitativa. Qué sé yo, para darse cuenta con una brújula más o menos a dónde ir. Pero si uno quiere algo más cuantitativo, por ejemplo, para guiar de forma automática algún, no sé, algún sistema de navegación o lo que sea, ya no va a usar estos sistemas analógicos, va a usar uno digital. Y eso vale para cualquier cosa. Si uno quiere, a partir de una medición de temperatura, hacer algo de forma automática, va a usar algo digital. Y cada vez más es todo digital. Entonces existen instrumentos digitales como el termómetro digital en contraposición al de mercurio, un multímetro en contraposición al galvanómetro, etc. Estos instrumentos digitales lo que hacen es agarrar la señal que uno quiere medir. Lo primero que uno tiene es un sensor que lo que hace básicamente es transformar esa variable externa, sea la que fuere, en una señal eléctrica, ¿sí? Para presión, por ejemplo, con un piezoeléctrico, o para temperatura con materiales que cambien sus propiedades eléctricas con la temperatura, etc. Entonces, transforma eso en una señal eléctrica, y después tiene un conversor analógico digital que lo que hace es discretizar esa señal y traducirla a una serie de bits, que vienen a ser una serie de pulsos, ¿sí? Y esos son los pulsos, y esos bits es el tipo de código que entiende hoy un procesador. Hace un tiempo hablábamos inevitablemente de una computadora, hoy puede ser una computadora, un celular, o cualquier cosa que ustedes usen para visualizar el resultado de esa medición. Entonces lo que está haciendo este conversor analógico digital es traducir de esta señal continua a un lenguaje que entienda la computadora, ¿sí? Que son este lenguaje discreto. Entonces vamos a ver dos casos en donde se da esta discretización. Uno es en series temporales y otro es en imágenes, que es lo que vamos a estar usando básicamente en el laboratorio. Y abarca prácticamente cualquier tipo de señales que ustedes quieran. Entonces, en series temporales vamos a ver que ocurren dos tipos de discretizaciones, una es en el tiempo y otra es en el espacio. Cuando yo quiero pasar de esta señal continua a una señal digital, lo que va a estar haciendo mi conversor analógico digital es mandar paquetitos que van a ser números en el tiempo. No manda ya la señal continua, sino que le va diciendo, bueno, ahora la señal vale 1, ahora la señal vale 2, ahora la señal vale 1 de vuelta, y va mandando paquetitos. Como hace eso, entre paquetito y paquetito tarda un tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo miro la posición en función del tiempo, si yo tenía en esta línea punteada, era la posición de mi hombre bala, que primero estaba parado en la plataforma y de repente salta y, bueno, y hace su vuelo.
Estos puntos son los paquetitos que va mandando mi sensor de posición, ¿sí? Entonces, entre paquetito y paquetito pasa cierto tiempo, y ese tiempo está asociado a algo que uno llama frecuencia de muestreo o frecuencia de adquisición, que es 1 sobre el tiempo entre estos paquetes. Esa frecuencia se mide típicamente en hertz, y esto es 1 sobre segundos. En video, por ejemplo, en vez de hertz, se llaman típicamente FPS, que es frames por segundo, pero es básicamente lo mismo. Es de hecho exactamente lo mismo. Se los aclaro porque después, como vamos a usar video, así saben de qué estamos hablando. Entonces, bueno, ¿y cuál es la frecuencia de muestreo que yo tengo que elegir para mi fenómeno? Para el fenómeno existen ciertas restricciones, ¿sí? Por un lado, uno no puede, a uno le encantaría tener una frecuencia de muestreo muy alta, ¿sí? Pero el problema que tiene varios problemas eso. El primer problema que tiene es de espacio. Ustedes, no sé si lo habrán intentado, pero pueden subirle un poco, no es tan flexible, la frecuencia de muestreo al celular, a la cámara, y van a ver que los videos se vuelven más pesados, ¿sí? Entonces, adquirir un montón de información que no necesariamente me va a ser útil es un problema. Y bueno, ese es el principal problema en tener una frecuencia muy alta. Y sobre todo que no va a ser útil. ¿Y por qué no va a ser útil? Por ejemplo, en el caso de video, ustedes cuando miran la pantalla típicamente tiene una tasa de refresco, va cambiando a un rate de 60 Hz. Es decir que uno que ve que la pantalla esta no cambia, ni ve ningún parpadeo, no es sensible nuestro ojo por encima de esos 60 Hz. Y entonces no tiene sentido muestrear a más velocidad que eso. De hecho, las cámaras, típicamente de computadora o de celular, muestrean entre 10 y 30 Hz, excepto algunas cámaras muy particulares que van a mayor velocidad. O algunos monitores para gamers con la idea de que uno puede reaccionar a, no sé, a una velocidad mucho más alta que esos 60 Hz. Que es una mentira. Que es una mentira, sí. Entonces, existe esa limitación hacia arriba en la frecuencia de muestreo. Uno tiene que saber cuál es el fenómeno que quiere medir e intentar no pedirle mucho más que eso, sobre todo por cuestiones de espacio. Y hacia abajo, es decir, bueno, yo quiero ahorrarme frecuencia de muestreo, quiero muestrear menos, ¿cuánto tengo que bajar? ¿Cuánto puedo bajar mi frecuencia de muestreo de forma de seguir midiendo el fenómeno? Bueno, eso depende un poquito del fenómeno. Por ejemplo, si yo tengo esta oscilación, estoy midiendo una oscilación, esta frecuencia la frecuencia de esta señal es 2 ciclos por segundo. Si se fijan, yo acá puse 1 segundo y tengo 2 ciclos, ¿sí? Entonces, probemos ir bajando la frecuencia de muestreo a ver si nos damos cuenta cuando ya no tiene sentido. Entonces empiezo con 64 ciclos por segundo, le voy sacando ciclos, ¿sí? Lo divido a la mitad, 32, 16, está bastante bien, 16. Le puedo sacar más.
8, más o menos, si yo quiero medir la frecuencia está bien. De hecho, le puedo sacar un poco más, y con 4 ciclos por segundo, si lo que a mí me interesa es la frecuencia, todavía lo puedo ver. Y si yo voy a 2 ciclos por segundo, ya perdí completamente la señal. Entonces, hay un teorema que se llama teorema de Nyquist, que lo que dice es que para estimar la frecuencia característica de un fenómeno, la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos 2 veces la frecuencia esperada. Y acá subrayé 2 cosas, porque a veces se interpreta mal esto. Este teorema, primero, que esto es simplemente para estimar la frecuencia. Yo no puedo saber si yo tomo 2 veces la frecuencia, me pierdo un montón de la oscilación. Es decir, si yo tuviese una oscilación cuadrada, por ejemplo, vería exactamente el mismo patrón. No estoy viendo la forma de la oscilación, solo la frecuencia. Y lo segundo es que es al menos 2 veces. No es que con 2 veces voy a estar bien, sino que estoy en el borde. Lo que les decía recién, para estimar, se puso eso, para estimar la forma, con 2 veces no alcanza. Si uno se puede imaginar, si uno tuviese una señal cuadrada, con la misma frecuencia, yo estaría, la línea azul sería exactamente lo mismo, lo que yo vería en mi medición sería igual, pero la señal de fondo es completamente distinta. Entonces, si uno quiere estimar la forma, bueno, debería subir un poquito más. Si quieren, ahora termino esto y podemos volver. Si quedó alguna duda, podemos pasar y armarnos algún grafiquito en Colab para probar. Y si no, después les paso un código y son 2 líneas para generarse esta función e ir muestreando cada vez más bajo para ver este efecto. Pero por ahora avancemos, así no se nos hace largo. Si quieren, después repasamos. ¿Alguna duda sobre eso? No, profe, se entendió. Ok, buenísimo. Entonces, lo otro que a uno le pasa, esto tenía que ver, entonces la discretización del tiempo tiene que ver con que yo estoy mandando paquetitos separados en el tiempo. Estos paquetitos son números que están escritos en un código binario. Acá me falta una diapo, así que les voy a escribir acá. Está escrito en código binario. Entonces, vieron lo que era código binario, ¿no? En el secundario, por lo menos. No, yo no. No, ok. Vamos a escribir un poquito. Entonces, la señal que interpreta la computadora está escrita en código binario. Esto significa en unos y ceros, ¿sí? Básicamente son, se llaman compuertas históricamente, que están prendidas o apagadas. Entonces, por ejemplo, el número 0, bueno, y esto en general la codificación, uno tiene que decir cada uno de estos unos o ceros se llama bit. Entonces yo tengo un bit que puede valer... Juan, ¿estás escribiendo en algún lado? Sí, estoy escribiendo en el... ¿Se ve? Ah, ahí está. Sí, se ve. Pensé que no habías compartido. Ok. No, estaba escribiendo ahí. Claro, no aparece hasta que no le das enter, por eso. Perdón. Ok. No, todo bien. Entonces, uno tiene estos bits que valen unos o ceros, y en general uno dice que va a codificar en cierta cantidad de bits. Por ejemplo,
8 bits. Eso nos lo restringe la placa que convierte de analógico a digital o la computadora. Entonces, si yo tengo 8 bits, voy a escribir, significa que mi número, ahora cuando apriete Enter va a aparecer. No sé por qué, pero ahora sí se ve. Antes no Ok. veía cuando estabas escribiendo. Va a estar codificado en 8 casilleros. ¿Sí? Esto significa que mi número continuo va a tener 8, unos o ceros. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, el número 0 es 0, son todos ceros. 8 ceros. El número 1, que es el siguiente, son 8 ceros y un 1. El número 2, voy a escribir algunos para no aburrirlos. Es un 1 en la segunda posición y un 0, etc. ¿Por qué siempre suelen ser múltiplos de 8? Porque sé que hay, por ejemplo, 32, 64. Ok, ahora vemos por qué eso. Ah, ok. ¿Por qué el tamaño de la placa o por qué el número de No, porque viste valores? que no sé, por ejemplo, no sé, hay Windows de 32, hay Windows de 64, cosas así. Ah, bueno, Y son eso siempre ahora... esos números. Perfecto, Son eso potencias de 2, no ahora lo de vemos, 8. son potencia de 2. Sí. Ok, ok. Entonces, yo puedo escribir, si tengo 8 bits, el número más grande que puedo escribir es el 1, 1, 1, 1, 1, 8 unos. Y esto corresponde al número 255. ¿Sí? Es decir, que yo tengo acá 256 posibles valores que yo puedo escribir, que corresponden, como decía Mauro, a 2 elevado a la 8 posibles combinaciones. Cada uno de estos bits puede estar en 1 o 0. Yo puedo contar todas las combinaciones posibles de unos y ceros, y eso me da 2 a la 8 posibles combinaciones. Es decir, que con 8 bits yo puedo codificar 256 valores. Y lo que vos preguntabas de por qué 32, 64, porque son potencias de 2. Uno dice cuántos bits tiene destinados y eso te determina este valor, este 256. Pero podrías tener 9 bits y que el Podrías posible tener 9 bits, sí. 9. Podrías tener 9 bits, y si tendrías 9 bits, tendría 2 a la 9, o sea, 512. 512 posibilidades. Por eso también, si vos ves los tamaños de las memorias, etc. Las placas del laboratorio que no estamos usando, típicamente, si hubiésemos hecho experimentos en el laboratorio, las placas del laboratorio tienen 13 bits. Tienen 13, no sé, porque el que las diseñó así. Cuantos más bits tenés más precisión en el rango. Entonces, una placa de conversión analógico-digital de más bits es mejor. Bueno, entonces la cantidad de bits me restringe la cantidad de valores que yo puedo medir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir, si yo tengo un rango, uno también tiene que definir el rango de medición. Si mi equipo de medición me dice que puede medir
qué sé yo, posiciones entre 0 y 1 metro, la mínima separación entre las posiciones va a ser 1 metro dividido 256. ¿Sí? Si yo tengo una cámara que puede medir hasta cierto valor de intensidad, la mínima intensidad que yo puedo distinguir va a ser el rango dividido 2 a la número de bits que tenga mi conversor. Ahí digo para todos la pregunta. Franco pregunta si determina la cantidad de valores que se pueden almacenar o que pueden ocurrir en un mismo momento. Lo que determina, o sea, no que pueden ocurrir en un mismo momento. El hecho del momento lo está determinando la placa de esta discretización en el tiempo. Pueden imaginarse la placa, lo que está haciendo es, tengo un sensor que me convierte, no sé, temperatura en voltaje. Y lo que está haciendo la placa es mirar el valor de voltaje a un determinado tiempo, convertirlo a un número digital y mandarlo. Y después vuelve a mirar, convierte un número digital y lo manda. Y repite este proceso cada cierto tiempo. Cada cuánto tiempo repite este proceso tiene que ver con esta discretización en el tiempo y con la frecuencia de muestreo. ¿Y cómo es esa conversión? Tiene que ver con esta resolución que estamos hablando ahora. Entonces, si querés, tiene más que ver con almacenar o con transmitir, porque la placa en sí no guarda nada, no necesariamente. Algunas pueden llegar a tener asociada una memoria, pero en principio no tiene por qué tener memoria la placa. O sea, pero la precisión que decís son decimales, de más. Es la Sí, precisión de la que hablamos. Podría sí, ser, digo, porque podría ser podrían cosas ser de culo, decimales. Sí. pero. Ok. Sí, decimales o algún valor de intensidad de tu variable. Por ejemplo, si ustedes, bueno, ahora en un ratito vamos a hablar de imágenes, pero vieron si ustedes abren una imagen con Photoshop y tienen la escala RGB, ustedes pueden mover la intensidad de color, o si están dibujando y quieren buscar un color en la paleta de colores, los colores están en 8 bits, van de 0 a 255 o de 1 a 256. Entonces tienen que ver con, no necesariamente son números después de la coma, pero tienen que ver con cuál es el paso más chico que uno puede dar en esa variable. Genial. Bueno, entonces tengo esta resolución y de hecho uno puede verlo. Si uno está tomando una variable que uno considera continua y hace mucho zoom en algún lugar, como en este caso, uno puede ver que en regiones donde esperaría que esté quieto, quizás tiene un poquito de variaciones. Y después, si uno también hace mucho zoom, va a ver que la variable va dando saltos discretos. Eso después, cuando ustedes midan el péndulo, intenten probarlo, agarren, por ejemplo, lo dejan quieto, graban y hacen zoom y van a ver que tiene como saltos discretos, que tiene que ver con que el péndulo quizás se movió un poquito, o su instrumento de medición tiene cierto error, y entonces ven esas pequeñas variaciones discretas. Ese saltito discreto está en toda la señal, pero quizás en regiones donde se está moviendo muy rápido es difícil de ver. Entonces eso también lo que les dice es, bueno, dependiendo de qué tipo de variaciones quieran ustedes ver, la resolución de su instrumento va a ser suficiente o no.
por ejemplo, de vuelta en el caso del péndulo, si ustedes lo tiran, o sea, lo mueven y lo sueltan, van a ver que no tienen mucho problema con la resolución. Mientras que si ustedes lo dejan quieto y le pegan una pequeña patadita y eso se mueve muy poquito, quizás la resolución de su equipo no les da para medir esas pequeñas variaciones, ¿sí? Y empiezan a tener problemas de este estilo donde están midiendo básicamente entre dos valores posibles. Todo esto son conceptos que nos interesa que ustedes tengan en mente al momento de estar grabando y mirando las señales, sobre todo porque tampoco vamos a ver cómo funciona esta dinámica, vamos a intentar estar lo más encima posible, pero bueno, sepan que esto existe y que si se encuentran con esto, intenten mirarlo y nos preguntan y lo vamos discutiendo con sus propios datos cuando estén midiendo. Bueno, entonces hasta acá son series de tiempo. En general uno tiene una discretización tanto en el tiempo como en la variable que está midiendo, o sea, en el eje X y en el eje Y. Uno también le pasa lo mismo con imágenes, ¿sí? Si uno hace mucho zoom sobre la imagen, uno tiene primero una especie de discretización en el espacio que tiene que ver con la cantidad de píxeles con la que están adquiriendo la imagen. Esto sí es algo que ustedes típicamente pueden variar en la cámara de su celular o en la cámara de la computadora o en la cámara de alguna cámara digital vieja que tengan. Es que si ustedes hacen mucho zoom sobre la imagen, van a ver que se empiezan a ver cuadraditos. Es decir que si uno saca una foto con las cámaras viejas, con las cámaras que eran analógicas, uno tenía una señal continua, una impresión continua, mientras que lo que hacen estos equipos para poder transmitir y almacenar es discretizar y pasar una señal que es la intensidad en cada uno de estos píxeles, ¿sí? Bueno, creo que esto igual todo el mundo lo tiene como más interiorizado. Entonces uno tiene esta resolución espacial en píxeles. Y si uno quiere hacer un experimento, y esto lo vamos a repetir después, y le interesa saber cuánto mide un píxel, porque por ejemplo quiero ver cómo se va moviendo esta persona, entonces yo grabo, tengo píxeles y quiero ver cuánto avanza. Entonces necesito convertir de píxeles a metros. Lo que uno hace típicamente es tomar alguna medida conocida, que por ejemplo mide 1 metro, y uno dice, bueno, este metro a cuántos píxeles corresponde. A eso lo llamamos calibrar. Y lo otro que uno tiene, vamos a correr estas fotitos de acá. Lo otro que uno va a tener también es una discretización en las intensidades, o en la luminosidad, o la variable que uno esté midiendo, que en general uno, en el caso de lo que nos interesa a nosotros, que va a ser posición del péndulo, no nos va a interesar el valor de intensidad. Si les interesase el valor de intensidad, lo que uno en general hace también es, para calibrar, pone alguna fuente conocida y después a partir de ahí calibra la intensidad. Es algo que, por ejemplo, en algunos, yo hago experimentos que tienen que ver con visión en humanos, y uno hace algo parecido en el sentido de que uno está presentando imágenes en la pantalla y quiere saber con qué intensidad está estimulando. Entonces existe
aparatos que pueden medir la intensidad de la pantalla, y entonces me permiten calibrar la intensidad de la pantalla. Si no, es esta escala de RGB que va, como les decía antes, de 0 a 255 o de 1 a 256. Entonces uno tiene una discretización en las intensidades para cada uno de estos canales de color. O si uno está midiendo en blanco y negro, una intensidad de grises. Creo que esto, lo que tiene que ver con imágenes, quizás no con estas palabras, pero todos lo tienen más o menos interiorizado, o lo usan, no de forma cotidiana, pero más o menos. Uno recibe una imagen por WhatsApp que tiene peor resolución, o uno quiere mandar una foto y tiene peor resolución que la foto original, o WhatsApp pregunta si uno quiere mantener la resolución o no quiere mantener la resolución, etc. ¿No? No sé si alguno tiene alguna duda de esta parte de imágenes. Ok. Bueno, y video es una combinación de ambas, ¿sí? Para cuando uno registra video, lo que hace en el fondo es sacar fotos cada determinado tiempo. Entonces los paquetitos que uno está mandando, los paquetitos que uno está guardando, no es un número, sino que es una imagen, es una serie de números. Entonces tienen todas estas restricciones de discretización en la intensidad, en la resolución espacial, y también la frecuencia de muestreo, que como les decía al principio, típicamente en las cámaras no aparece como Hertz, sino como FPS, que es frames por segundo. Bueno, vamos a seguir un poquito más porque no le falta mucho a esta presentación. Igual a la última no me contestaron, así que si están muy cansados, si quieren paramos 5 minutos y si no, seguimos. ¿Qué les parece? Juan, yo Sí. creo que vengo bien. A veces como que no me doy mucha idea para qué partes del TP me va a servir esto. Entonces, nada, capaz porque no lo terminé de leer, pero... Ok. No, este TP todavía no lo liberamos. Esto es para el TP de la clase que viene. Ah, o no es el de órbitas. No es el de órbitas. Ah, Sí. bien, porque yo lo había empezado a leer y de hecho hice un par de preguntas en el foro y yo digo, ¿por qué Perfecto. nunca se me cruzó que iba a necesitar esto? Estaba como medio No, perdida. no es en el de órbitas. En realidad lo único, está buena la pregunta. Esto va a ser sobre todo para el TP que viene, que en el TP que viene lo que van a hacer es hacer un experimento en sus casas en el cual van a montar un péndulo, ¿sí? Con un hilito y una pesa, y filmándolo, van a medir la oscilación del péndulo, ¿sí? Entonces van a hacer un experimento casero de un péndulo con la cámara del celular y bueno, hilo y una masita. Y después les vamos a explicar cómo sacar la información del video, traducir eso en posición en función del tiempo y analizarlo. Eso va a ser la clase que viene. Así que esta explicación sobre todo apunta a la clase que viene. Pero, por ejemplo, la parte de discretización en el tiempo sí tiene un poquito que ver con el TP de órbitas. Porque, por ejemplo, para el TP de órbitas, lo que les vamos a pedir, que lo voy a subir ahora, se los había anticipado un poquito en la clase pasada, pero todavía no lo subí, es una vez que calcularon la órbita, repetir lo mismo para distintos planetas, es decir, calcular la órbita de distintos planetas, calcular el período, que habíamos calculado el período
para un oscilador armónico, así que es repetir el periodo del oscilador armónico, pero en la órbita, y validar la tercera ley de Kepler, que era que el período estaba relacionado con el tamaño del elipse. Entonces, cuando ustedes quieren medir período, van a empezar a tener estos problemas que tienen que ver con cada cuánto tiempo estoy midiendo la posición. Si, por ejemplo, yo bien. midiese la posición de la Tierra una vez por año, mi sensación sería que no cambia. Y yo necesito medir la posición de la Tierra por lo menos 2 veces por año para ver que tiene cierta periodicidad y para poder extraer el periodo. Entonces, con ese pedacito de la práctica anterior sí tiene un poquito que ver. No sé si se entendió. Tomó más color por ahí Ok. toda la explicación. Perfecto. Gracias. Buenísimo. Y también quizás acá esta explicación queda un poquito descolgada, pero como sigue siendo laboratorio, aunque no estemos en el laboratorio, intentamos introducir algunos de los conceptos de laboratorio que nos parecen importantes. Aunque en el contexto de Python queden un poquito colgados, intentamos ir introduciéndolos y que en todo caso a ustedes les resuenen cuando en el laboratorio 2, ojalá, se sienten a medir en el laboratorio. Entonces, que estos conceptos por lo menos les suenen, que en algún momento alguien les habló de frecuencia de muestreo o algunas cosas por el estilo, o de incertezas. Bueno, Franco pregunta, ¿lo de sacar datos del video se hace con Colab? No, lo de sacar datos del video podríamos hacerlo con Colab, pero vamos a usar un programita que se llama Tracker, que lo hace. No es complicado de hacerlo con Colab, de hecho existen paquetes que también lo pueden hacer, pero era agregarles unas cuantas líneas de código y quizás esa parte está bueno hacerla a mano para ganar un poquito de intuición, de ver los videos y ganar un poquito de intuición en temas que tienen que ver con la resolución de la imagen y la resolución temporal, etc. Así que no lo vamos a hacer con Colab. Si a alguno le interesa hacerlo con Colab, podemos charlarlo y se puede hacer en todo caso para práctica final, quizás. Gracias. No. Bueno, entonces, hasta ahora les conté de algunas, yo les llamo discretizaciones, o se llaman discretizaciones, que surgen al digitalizar. Esto lo que me está agregando es cierto error o incerteza en la medida. Estas incertezas no solo vienen de la mano de digitalización, sino que vienen en general. Si uno mide con una regla también tiene lo mismo, y ahora lo vamos a ver en un ratito. Son intrínsecas al proceso de medición. Es decir, uno siempre que mide está midiendo intervalos. Uno no puede medir una posición y decir exactamente dónde estaba, sino de acuerdo a la resolución de su sistema de medición, uno va a decir que está entre dos valores posibles. Es decir, uno siempre va a estar dando intervalos. Es importante, en castellano la palabra correcta sería incertezas. Uno muchas veces habla de errores, y esto viene como por una mala traducción del inglés, pero a mí se me va a escapar un montón, y uno lo va a encontrar un montón en un montón de lugares, como teoría de errores, por ejemplo.
Y en castellano uno usa error más que nada como algo que se confundió. Estos errores no son confusiones, es decir, no son pifies o metidas de pata cuando uno está midiendo, sino que son estas incertezas intrínsecas del proceso de medición. En inglés sería la diferencia entre errors y mistakes, no son mistakes. Entonces, si uno midió mal y se da cuenta de que midió mal, lo que tiene que hacer es tirar los datos y medir de vuelta. No intentar achacar algo, una incerteza a esa medición. Eso es importante porque en general surgen todo el tiempo, se repiten cuando uno tiene que reportar las incertezas o los errores. Uno entonces empieza a explicar todos los lugares donde se confundió y midió mal. Esa no es la idea de estos errores que estamos hablando. Hay distintos tipos de incerteza. Está entonces lo que les contaba antes, que se llama incerteza instrumental, que es que está asociado a la resolución mínima del sistema con el que uno está midiendo. Ahora vamos a ver un poquito más. Incerteza estadística, que tienen que ver con que, por ejemplo, yo estoy haciendo varias mediciones y repitiendo el proceso de medición y después hago un promedio para reportar el promedio. De esa repetición del proceso de medición surge también una incerteza estadística. La incerteza estadística a veces también puede provenir de que uno no está midiendo un proceso que es estable en el tiempo, es decir, uno está midiendo, por ejemplo, un proceso que es estocástico, como, no sé, como no sé, una población de lo que se les ocurra, en donde hay cosas que se generan y desaparecen de forma estocástica. Entonces, ese proceso no es estable en el tiempo, y por más que yo tenga mi equipo que tiene la mejor resolución del mundo, que de hecho es contar uno por uno todos los miembros de esa población, y no le voy a pifiar al número de miembros, el número de miembros de esa población varía. Entonces yo tengo cierta incerteza estadística que es propia del sistema que yo estoy midiendo y que no depende de variaciones en el proceso de medición. Y después lo tercero que yo puedo tener son sesgos. Sesgos, por ejemplo, pueden surgir a partir de una calibración, o un sesgo típico que van a tener por ejemplo, cuando hagan experimentos en un laboratorio de química, tiene que ver con, por ejemplo, cuando ustedes están midiendo un volumen, ¿sí? Van a tomar la decisión si miran cómo hacen el aforo, si miran sobre la parte de arriba o sobre la parte de abajo de la burbuja, ¿sí? Por ejemplo, si están mirando una probeta. No sé si ya hicieron mediciones de volumen con una probeta. Entonces, yo voy a tener un sesgo, depende si yo estoy midiendo siempre por arriba o siempre por abajo. ¿Sí? Si lo que a mí me interesa es medir diferencias de volumen, entonces ese sesgo se va, porque yo, bueno, mido siempre por arriba, cuando resto estoy eliminando el sesgo. Si a mí lo que me interesa es dar un valor absoluto del volumen, bueno, ese sesgo va a quedar. Yo voy a estar reportando siempre un poquito de más o siempre un poquito de menos. Entonces vamos a dar algunos ejemplos.
por ejemplo, si uno está midiendo con una regla y uno quiere medir, bueno, acá puse 0,2, ya sé a qué me refería. Si uno está midiendo con una regla, la mínima división son 0,2 metros. ¿Sí? Es una regla medio extraña, medio grande. Pero imagínense que la división en esta regla, la mínima división es 0,2 metros. ¿Por qué? Porque a cada metro yo lo dividí en 5 pedacitos. Entonces cada pedacito mide 0,2. En este tipo de sistemas de medición, donde yo tengo rayitas, imagínense que mi medida cae en el medio entre dos rayitas y yo tengo que decidir si lo asigno arriba o abajo. El error o la incerteza instrumental que yo asocio en general tiene que ver con la mitad de la mínima división. Eso en general está asociado a que, por ejemplo, si yo estoy mirando y veo que mi objeto cae en la raya roja, entonces yo con cierto criterio digo, bueno, ¿está más cerca de abajo o está más cerca de arriba? ¿Y por cuánto le pifio? Bueno, le pifio por la mitad de la mínima división. Si yo tengo instrumentos digitales, en general, en los instrumentos digitales lo que uno tiene que hacer es ver el manual, ¿sí? El error, en general, tiene que ver con el rango de medición y no necesariamente es la mínima división o el número más chiquito. Puede ser 2 veces el número más chiquito o tiene ciertas variabilidad. Nosotros solemos usar ejemplos en los cuales miramos eso en el laboratorio. En este caso no vamos a ver ningún ejemplo, así que simplemente quédense con la idea de que para instrumentos digitales no es la mitad de la mínima división, tampoco es necesariamente la mínima división, sino que inevitablemente hay que ir a mirar el manual para ver cuál es la resolución del equipo. ¿Alguna duda o consulta con esto? Algo importante de las incertezas instrumentales, que bueno, que lamentablemente tampoco vamos a llegar a ver, es que así como yo les digo que acá adoptamos el criterio de usar la mitad de la mínima división, eso es una convención y también tiene mucho que ver con el criterio del experimentador. Por ejemplo, si no vamos a medir, pero sucede en general en el laboratorio que medimos con calibre. No sé si alguno midió con calibre o alguna midió con calibre alguna vez. En general, para decidir a qué rayita corresponde mi medición en el calibre, es muy difícil. Uno está un rato mirando con el ojo y es muy difícil decidir. Entonces, muchas veces, típicamente en el calibre, no se usa la mitad de la mínima división, porque eso no tiene sentido. Uno puede usar la mínima división o más. En cualquier Juan, caso, lo más importante de esto es que ustedes, una vez que uno determina cuál es la resolución de su equipo de medición y lo justifica, lo más importante de todo es que sea consistente a lo largo del experimento y que todas sus condiciones experimentales las mida con el mismo criterio. capaz no sabe ni siquiera lo que es un calibre. Claro, quizás no saben lo que es un calibre. ¿Saben lo que es un calibre o midieron alguna vez con un calibre? No. No en laboratorio, creo. No en el laboratorio. No, yo lo he medido, pero porque mi papá es técnico. Claro. Tengo abuelos ferreteros, como que más o menos, pero de ahí a que me acuerde. Claro, Perfecto. por el lado de la ferretería sí, Sí. pero... Ok. Sí, algo así, perfecto. Gracias, Mauro,
marcarme esto. Estoy pensando en algún otro ejemplo en donde... Cuando vas a comprar retenes, esas cosas. claro. Sí, no me interesaba tanto cómo se medía con un calibre, sino esta idea de que no necesariamente van a usar la mitad de la mínima división. Lo que más me interesaba era... ok. Lo que más me interesaba era que quede la idea de que típicamente para estos sistemas se usa la mitad de la mínima división, pero no es obligatorio usar la mitad de la mínima división. Sino que lo más importante de todo es intentar tener un buen criterio para decidir cuál es el error instrumental o cuál es la incerteza instrumental y sostenerla a lo largo del experimento. Es decir, dos cosas. Primero, con esto de determinar con cierto criterio cuál es la incerteza instrumental, es que a mí no me interesa que la incerteza instrumental sea lo más chica posible, sino que sea lo más real posible. Por ejemplo, si uno agarra y dice, bueno, yo en realidad puedo medir, mi ojo me da para determinar una división súper chiquitita. Y entonces, en realidad el ojo no da para tanto. Entonces, yo quizás puedo terminar diciendo que dos cosas que eran iguales son distintas, simplemente porque estoy diciendo que puedo discriminar con mucha precisión algo que no es verdad. Entonces, no me interesa tener la mejor precisión del mundo, sino tener un buen criterio. Entonces, en ese sentido, quizás nos enredamos un poco. No tengo un calibre en mi casa como para mostrarles. ¿Se entiende? Si no, buscamos otro ejemplo, pero no quiero, quizás si sigo tirando ejemplos, va a confundir más de lo que aclare. Estas dos ideas, lo que me interesa es que les quede estas dos ideas. Uno, hay que ser consistente a lo largo del experimento, y dos, no quiero la mejor precisión del mundo, sino quiero tener un buen criterio que me diga la precisión lo más real posible, o sea, la precisión que estoy teniendo de forma más acertada posible. No quiero sobreestimar ni subestimar la precisión con la que estoy midiendo. No sé si se entiende. Si no se entiende, buscamos alguna otra forma de explicarlo, algún otro ejemplo, buscamos alguna imagen. Bueno, cualquier cosa, la semana que viene, cuando estén midiendo, volvemos a discutir esto con un ejemplo concreto. Con un ejemplo concreto a partir de su medición. Algo también importante es que a veces, por ejemplo, a ustedes les va a pasar con lo que estén midiendo si tienen que usar números como la gravedad, G o pi. Todos los números que uno está expresando tienen cierta incerteza. Si yo, por ejemplo, sé que pi, el número pi, tiene infinitos decimales, pero cuando el número pi lo cargo en una computadora, eso ya no tiene infinitos decimales, sino que es un número finito. Y si yo eso lo cargo en una calculadora, probablemente tenga menos precisión. Y si yo escribo 3,14, tiene menos precisión todavía. Entonces, para todos los números voy a tener cierto error.
y sobre todo los números que aparecen en tablas, como G, esos números fueron medidos de alguna manera. En el caso de pi fue generado de alguna manera por la computadora. En el caso de números como G, ese número fue medido de alguna manera. Entonces, no es que el número que yo saque de una tabla ya está, no tiene error, no tiene incerteza, sino que esos números siempre tienen incerteza y es importante tenerlo en cuenta. En particular, para pi, eso va a tener, si uno usa el número de pi que está en la computadora, eso va a tener una incerteza muy, muy, muy chiquita, y entonces no me va a interesar en las cuentas, pero eso es algo que uno a priori tiene que decidir conscientemente. Listo, tiene incerteza, no me interesa, sigo adelante. Si por ejemplo yo estuviese midiendo con una precisión muy alta, podría suceder que mi medición tenga una incerteza más chica que el valor de G. Por ejemplo, si yo escribo G igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, eso está teniendo quizás una incerteza mucho más alta que el valor que yo estoy midiendo. Entonces, tienen que tener cuidado con los números que sacan de tablas y ser conscientes de que, en principio, todos los valores, inclusive las constantes, tienen error. Todo esto se va a terminar se los estoy contando hoy, pero se va a terminar de alinear cuando estemos haciendo el experimento. Pero queremos adelantárselo para que por lo menos lo tengan en mente y lo volvemos a discutir la semana que viene. Acá me quedó la clase del 28 del 5, no es la clase del 28 del 5, sino la clase en la que hablamos de incertezas estadísticas. Una forma típica de estimar la incerteza estadística es con el error estándar de la media, que es algo que justo hoy estábamos discutiendo al principio de la clase. Y esta está asociada, como ya contamos también, con la dispersión de los datos. Existen muchas formas de estimar la dispersión, así como está el error estándar de la media, que en general está asociada a la media. Si uno, por ejemplo, mide medianas, que es un estimador de la tendencia central más robusto, uno puede usar otra estimación de la dispersión, que por ejemplo esta se llama MAD, que es desviación absoluta de la mediana, que también es una estimación, es un estimador más robusto de la dispersión. Y como este, existen un montón de estimadores de la dispersión. Y bueno, y de los sesgos ya hablamos un poquito. Por ejemplo, cuando uno está tarando una balanza, si uno cuando le toca tarar la balanza, el peso no es cero, sino que tenía algo sobre la superficie, entonces eso va a introducir un sesgo en el peso. Siempre voy a estar pesando algunos gramos de más, o lo mismo cuando uno tiene que enrasar o medir volúmenes. Esto es lo mismo que les decía antes, lo importante es tener cierto criterio y ser consistentes. Y bueno, y entonces, y hasta ahí llegamos con las incertezas. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a hablar de cómo informamos y cómo trabajamos con estas incertezas. Hagamos 5 minutos exactos para despejarnos un segundo de la pantalla, recargar el mate o lo que quieran y volvemos. Vale, profe, nos vemos.
Hola. Bueno, volvemos. Les comparto pantalla de vuelta. Y les cuento. Juan, nunca Sí, dejaste de grabar, así que capaz puedes cortar dale. y empezar de vuelta.